que dentro de las estructuras del cuello vamos a evaluar, digamos, la centralización de la tráquea, vamos a visualizar el crecimiento de una glándula como era la glándula tiroidea y la presencia de masas, habíamos visto, ¿cierto? Masas que podían estar a nivel central o lateral, que las habíamos descrito, incluso habíamos mostrado algunas posibles lesiones cuando había localización posterior. En relación a la glándula tiroidea, cuando hacemos referencia a su exploración, va a comprender lo que es la inspección, la palpación y la auscultación en algunos casos. No se aplica la percusión, sin embargo, pues habrá que tomar en cuenta de que cuando hacemos la inspección del cuello y pedimos que el paciente hiperextienda la cabeza, podríamos en algún momento observar, ¿no es cierto?, el crecimiento de la glándula tiroidea para posteriormente, ¿no es cierto?, poder continuar con la palpación. La palpación la podemos hacer por detrás con el método de Kirchwein, en la cual el médico se sitúa en la parte posterior del paciente, ubicando los pulgares en la región posterior cervical y el resto de los dedos se dirigen oblicuos. Seguramente para poder ubicar los dedos habrá que hacer un recuerdo, ¿no es cierto?, de poder identificar lo que corresponde al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, y considerar que en la parte inferior a este cartílago cricoides y en la parte superior de la tráquea podemos identificar el istmo de la glándula y hacia lateral sus lóbulos. Por tanto, es a este nivel donde tendríamos que aplicar los dedos y poder realizar la palpación. Si quiero palpar el lóbulo derecho, con los dedos de la mano izquierda desplazo la tráquea hacia el lado, ¿no es cierto?, derecho, y empiezo a realizar la palpación, buscando cambios de consistencia, la presencia de nódulos que en algún momento tendría que poderlos identificar. En caso de encontrar un nódulo, queda la duda si este nódulo es dependencia de la glándula tiroidea o un ganglio cervical. Entonces, por lo cual podemos pedir que el paciente beba un sorbo de agua y que lo retenga, palpamos el nódulo y le pedimos que trague, o bien simplemente le pedimos que trague saliva y tendríamos que observar el ascenso de este nódulo junto con la laringe cuando el paciente deglute, para sospechar de que el nódulo corresponde evidentemente a la glándula tiroidea. Si este nódulo permanece in situ, habría que pensar de que puede estar más orientado a un ganglio cervical. Otra manera de hacer la palpación es a través de la palpación bimanual, pero por delante, en la cual el médico va a ubicar el pulgar, esta vez a nivel de la parte superior de la tráquea, y el resto de los dedos se van a la región posterior del cervix. Empuja o desplaza la tráquea hacia el lado opuesto y con los dedos de la otra mano empieza a realizar la palpación. Esta palpación bimanual por delante es o corresponde a la técnica de Logey. Palpación que igualmente va a seguir la misma característica que la anterior descrita, es decir, desplazo la tráquea al lado izquierdo y procedo a la palpación buscando justamente cambios en la consistencia o la presencia de algún nódulo. La técnica monomanual o la técnica de Crilley va a hacer referencia que en esta oportunidad con el pulgar voy a desplazar la tráquea hacia el lado opuesto y con el resto de los dedos voy a palpar. De igual manera, tratando de facilitar, ¿no es cierto?, la exploración y cambios de consistencia a nivel de la glándula. Podemos a la inspección observar el crecimiento a nivel cervical de masas que nos van distorsionando la anatomía y que nos hace sospechar en diferentes tipos de lesiones, como hemos visto: crecimiento de la tiroides, tumores o bien vestigios, ¿no es cierto?, de algunas estructuras embrionarias que también nos habíamos descrito, que en algún momento tendríamos que considerarlos a la inspección. Pero también hay que pensar que a veces la masa
puede ser evidente sí a nivel cervical, pero puede estar, ¿no es cierto?, también abarcando la región retroesternal, ser una masa de gran volumen, en la cual, ¿no es cierto?, podríamos recurrir a la maniobra de Pemberton, en la cual se pide al paciente o la paciente que levante las manos, por las extremidades superiores, perdón, por encima de la cabeza, lo que llevaría, ¿no es cierto?, a la compresión de los grandes vasos a nivel cervical, y en algún momento al comprimir las venas, llevaría a la congestión, es decir, cianosis y edema facial, pero también comprimiría las grandes arterias, las carótidas, y llevaría a la menor aporte de oxígeno a nivel cerebral, llevándonos, ¿no es cierto?, al síncope, al desmayo. Por tanto, habría que pensar en poder realizar esta maniobra cuando hay un aumento de volumen a nivel de la glándula tiroidea, ante la sospecha de que pueda existir en una ubicación retroesternal, ¿no? Y con ello vamos confirmando que pueda, ¿no es cierto?, comprometer estructuras también a nivel del mediastino. De esta manera vamos a considerar, ¿no es cierto?, la maniobra de Pemberton dentro de la evaluación. Entonces, en algún momento podríamos relacionar, ¿no es cierto?, lo que corresponde al crecimiento de la glándula tiroidea y poderla analizar en ese sentido. El crecimiento de la glándula de la tiroides puede ser un crecimiento generalizado, difuso, y es lo que conocemos como el bocio, ¿no es cierto?, que es habitualmente, lo habíamos mencionado en algún momento, ¿no es cierto?, el bocio, que era muy relacionado, por ejemplo, al tema de la carencia, ¿no es cierto?, del yodo, que era muy común en nuestra población antes. Sin embargo, también podemos considerar que este hipotiroidismo puede estar relacionado fundamentalmente, ¿no es cierto?, a aspectos de tipo autoinmune. Pero el crecimiento de la glándula tiroidea generalizado no es sinónimo de hipotiroidismo, es decir, es una causa, porque también podemos encontrar, ¿no es cierto?, en algunos casos, en pacientes que tienen más bien lo opuesto, es decir, hipertiroideos, ¿no?, donde en algún momento trata de compensar, pues evidentemente la función y empieza, ¿no es cierto?, a crecer la glándula. De esta manera, habrá que relacionar el tema, ¿no es cierto?, del crecimiento de la glándula tiroidea justamente al hipertiroidismo también, y en algunos casos también en pacientes que puedan estar, ¿no es cierto?, en una etapa subclínica, ¿no?, donde todavía van compensando y ser todavía eutiroideos. Vamos a realizar la evaluación de las arterias, dijimos, y las arterias las podemos encontrar, ¿no es cierto?, a nivel del borde anterior o medial del esternocleidomastoideo, y justamente a nivel del ángulo de la mandíbula, donde vamos a palpar y poder comparar ambas en relación, ¿no es cierto?, al lado derecho e izquierdo. Habíamos visto que el pulso podía verse alterado con las diferentes características que les hemos descrito. Pulso magnus, por ejemplo, habíamos mencionado, en el caso, ¿no es cierto?, de haber hecho esfuerzo físico, en el caso de la anemia, el embarazo, como también en las condiciones patológicas, digamos, el hipertiroidismo, la fiebre, ¿no es cierto? Entonces había que considerar que también este pulso podía ser, ¿no es cierto?, muy amplio en estas condiciones fisiológicas como patológicas. De igual manera, pues, en la insuficiencia aórtica se puede ver un pulso amplio, ¿no es cierto?, que algunas casos lo van relacionando al baile arterial, donde se va evidenciando, ¿no es cierto?, junto al signo de Müller-Muset que habíamos escrito, para poder enmarcar y poder llegar al diagnóstico. Por tanto, habrá que considerar cuándo los latidos van a estar disminuidos. Seguramente, pues, cuando hay obstrucción, cuando hay estenosis. Y en este sentido, si los pulsos son apenas perceptibles, habrá que considerar, ¿no es cierto?, en una obstrucción, por ejemplo, ocasionado por las placas de ateroma, que podríamos, ¿no es cierto?, en algún momento sospecharlas, y tendríamos que confirmar con estudio ecográfico Doppler, ¿no es cierto?, para poder constatar dicha alteración. Entonces, habrá que, ¿no es cierto?, considerar esa situación. Para poder facilitar la exploración, se puede, ¿no es cierto?, ir recorriendo la campana del estetoscopio, siguiendo el borde medial del esternocleidomastoideo, para poder buscar soplos. Sin embargo, no nos olvidemos que también por la proximidad de la tráquea puede interferirse la percepción de los soplos por el ingreso y la salida del aire a nivel de la vía respiratoria. Por tanto, se le puede pedir al paciente que contenga momentáneamente la respiración y poder facilitar la exploración. Un soplo no significa, hemos dicho, turbulencia. En algún momento lo tengo que asociar a la dilatación, aneurisma.
o a la estenosis, como en este caso estamos hablando del tema, ¿no es cierto?, de la presencia de placas de ateroma. Vamos a evaluar las venas del cuello, dijimos. Si bien las yugulares internas son las que me permitirían ser más precisos en mi valoración, se encuentran cubiertas por el esternocleido mastoideo y voy a recurrir a la evaluación de las yugulares externas. Yugulares que son manómetros, habíamos dicho, y que me permiten estimar, ¿no es cierto?, la presión venosa, que en algún momento pues la puedo valorar con la simple maniobra de observar al paciente en posición de semi-Fowler, rotando la cabeza hacia el lado izquierdo y poder evaluar el grado de ingurgitación que pueda presentar. Habíamos visto que si llegaba a la mitad del trayecto del cuello correspondía al grado 2, menos del trayecto del cuello, grado 1, el grado 3 toda la extensión y grado 4 por detrás del pabellón. Pero que también podíamos medir, ¿no es cierto?, por medio de la regla y poder cuantificar en centímetros, considerando de que en decúbito dorsal es normal encontrar la ingurgitación. Sin embargo, pues, hablando de la posición, ¿cierto?, de semi-Fowler o Fowler, o peor, cuando está sentado el paciente, no debe observarse la ingurgitación. Pero aquí vemos que en la semi-Fowler sí hay un cierto grado de ingurgitación, que habíamos visto de que podía considerarse fisiológico incluso hasta 4 centímetros, que me estimaba una presión aproximada de 12 centímetros de agua, considerando de que era de 0 a 12 centímetros de agua la presión venosa normal, podría considerarlo como un valor normal. Y para eso tendríamos que haber medido, ubicando el ángulo de Lewis, aplicando las reglas y poder cuantificar. Evidentemente, esta ingurgitación en todo el trayecto, ¿no es cierto?, el grado 3 o la mitad del grado 2, sí eran considerados patológicos, que los podía encontrar en patologías que restringían el retorno venoso al corazón. Insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva, neumotórax, dijimos, tumores mediastínicos, como el tumor de Pankhurst, que podrían, ¿cierto?, en algún momento eran tumores del vértice pulmonar, comprimir la vena cava y dificultar el retorno venoso. Entonces, esta ingurgitación la podemos clasificar en grados, o bien la apreciación, ¿no es cierto?, en la medición con la regla que la habíamos descrito ya. Sin embargo, si encuentro un paciente que tiene una ingurgitación de 2 centímetros, que puedo considerarlo como fisiológico, pero si existe sintomatología por parte de mi paciente, por ejemplo, el dato de que se van presentando los edemas, ¿no es cierto?, vespertinos, o la nicturia, por ejemplo, el aumento de la frecuencia de la micción durante la noche, ya me va dando pautas de que probablemente sí obedezca a un dato patológico. Podríamos confirmar, o sumar un signo más, comprimiendo el hipocondrio derecho, ¿no?, comprimiendo de manera sostenida el hipocondrio derecho durante 1 minuto. Con esta maniobra lo que hacemos es enviar un volumen extra de sangre al corazón que un corazón competente tendría que tener la capacidad de manejar. Si es un paciente con una insuficiencia cardíaca que está compensando, entonces ese volumen va a provocar que al realizar la maniobra se manifieste por la ingurgitación, ya que el corazón no va a poder manejar ese volumen extra. Y ese es el signo denominado como reflujo hepatoyugular. El hepatoyugular. Habíamos visto, cuando hablábamos de las venas del cuello, y seguramente también lo han hecho en su gabinete, que cuando el paciente inspira, ¿no es cierto?, los volúmenes de la caja torácica aumentan en sentido antero-posterior y vertical, lo que hace que la presión se vuelva negativa. ¿Esto a qué condiciona? Que si la presión se vuelve negativa, favorece, ¿no es cierto?, al retorno de sangre al corazón. Entonces las venas se colapsan. En cambio, cuando el paciente hace la expiración forzada, como por ejemplo en el tema del pujo, la caja torácica reduce de volumen y su presión se vuelve positiva, lo que retarda y dificulta el retorno venoso. Fenómeno fisiológico que nos va a mostrar que las venas del cuello se ingurgitan.
Y eso lo podemos observar en relación a los ciclos de la ventilación. Pero cuando pedimos que el paciente inspire y encontramos un fenómeno opuesto, la ingurgitación, vamos a considerar que corresponde al signo de Kussmaul. ¿A qué me va a asociar el signo de Kussmaul? A la pericarditis constrictiva y a tumores del mediastino. Entonces, vamos a encontrar que se ha invertido, ¿no es cierto?, los fenómenos fisiológicos por la compresión de masas que pueden existir en el mediastino que no pueden ser evidentes a la inspección. De igual manera, recordando los tumores del mediastino, podían comprimir, dijimos, la vena cava superior y darme la facies venosa que ya la habíamos descrito. Puede existir dilataciones, como estamos observando, ¿no es cierto?, de los grandes vasos. Y aquí seguramente por la proximidad del callado de la aorta en relación a la tráquea, si este callado, si esta, ¿no es cierto?, región o porción de la aorta tiene la dilatación, tiene su aneurisma, cabe pensar que el volumen de sangre que va circulando a través de ella puede, ¿no es cierto?, transmitir el movimiento y observar que la tráquea se empieza a mover como si estuviera latiendo, como si estuviera pulsando. Y en ese sentido, si observamos que la tráquea se va moviendo en sentido lateral, como si estuviera pulsando, voy a considerar, ¿no es cierto?, el signo de Cardarelli, que me va sugiriendo que mi paciente pueda tener un aneurisma del callado de la aorta. Podemos sujetar el cartílago cricoides y elevarlo hacia arriba. El cartílago cricoides está, ¿no es cierto?, unido a la tráquea. Por tanto, empezamos a sentir una pulsación que da la sensación que la tráquea estuviera latiendo, y ese signo lo voy a llamar el signo de Oliver. Es decir, Cardarelli es observar, Oliver es sentir esa pulsación que la tráquea, ¿no es cierto?, va a transmitir gracias, ¿no es cierto?, a esa dilatación que estamos refiriendo en relación al callado de la aorta. Por tanto, ambos signos están orientados a aneurisma del callado de la aorta. Si en la exploración de los movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación encontramos que el paciente muestra datos de rigidez de nuca, una de las características que tenemos que orientarla es hacia un síndrome de meningitis, síndrome meningio, irritación meningia. Por tanto, habrá que complementar la exploración con algunas maniobras. Si al pedir que el paciente flexione la cabeza y al hacer ese movimiento observo que el paciente presenta la midriasis, vamos a considerar como el signo de Flatau, que es parte del síndrome meningio. Si al pedir que el paciente toque con el mentón el esternón, no lo hace por la rigidez de nuca y abra la boca para compensar y poder hacer la maniobra, lo voy a considerar como el signo de Levinson, que también lo voy a relacionar al síndrome meningio. Pero también puedo realizar otros dos signos, que es el Brusinski y el Kerning, que lo puedo, ¿no es cierto?, explorar provocando la flexión, por ejemplo, de la cabeza. En el caso del Brusinski, ¿no es cierto?, el médico comprime el tórax con la mano derecha, con la mano izquierda la introduce detrás de la nuca y busca la flexión. Al flexionar la cabeza, estamos elongando las meninges y en caso de estar inflamadas, van a provocar contracturas anómalas a nivel del cuello, la pelvis, pero lo más importante es observar esa flexión a nivel de las rodillas. Por tanto, si al flexionar la cabeza el paciente dobla las rodillas, consideraré que estoy frente al signo de Brusinski. El signo de Brusinski también lo puedo encontrar flexionando la pierna sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis. En caso de que flexionara la otra rodilla, también lo voy a considerar como signo sugerente de meningitis. Brusinski. En el Kerning, cuando el paciente
se sienta pasando del decúbito dorsal, ¿no es cierto?, a la posición sedente, es normal observar la flexión de las rodillas. Sin embargo, lo que queremos con el kerning es suprimir esa flexión fisiológica, para lo cual el operador o el médico lo que hace es comprimir las rodillas, es decir, paciente en decúbito dorsal, ubicamos la mano a nivel de las rodillas, la comprimimos contra la camilla, introducimos la mano de la izquierda, en este caso, detrás del dorso de mi paciente, y le pedimos que se siente, y le ayudamos a sentarse. Al sentarse, lo que tenemos que encontrar es que no va a poder mantener extendidas las extremidades inferiores, y se va a producir la flexión de las rodillas. En este caso, voy a considerar el signo de kerning positivo. Otra manera de poder realizar el signo de kerning simplemente es levantar del talón la extremidad inferior, manteniendo extendida la extremidad, y en caso de que se flexione la rodilla, voy a considerar como el signo de kerning positivo. En algunos casos se recomienda levantar del talón sujetando la rodilla justamente para suprimir la flexión, y si a pesar de ello mi paciente flexiona la rodilla, voy a considerarla como positiva. Hasta ahí va a ser